¿Cómo respondo a los malos momentos? ¿Alguien aquí ha tenido un mal momento? Así que vamos a orar. Padre bueno, si he hallado gracia delante de ti, usa mis labios. Me abandono en tus manos, Señor, y tomo toda autoridad de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y sé que Jesucristo es mi Señor, y sé que Jesucristo es el esposo de esta iglesia. Y nos abandonamos en tus manos, Señor, y te pido, revela el corazón de cada uno de mis hermanos estas estrategias de guerra. Revélaselas, Señor, de tal forma que puedan practicarlas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, usa mis labios. Desde ya alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y hoy, Satanás, huyes en el nombre de Jesús delante de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Muchos de nosotros respondemos a los tiempos de dificultad a causa de las amenazas de trabajo, a causa de conflictos en la familia, a problemas en nuestra salud, pero aún pasamos muchos momentos duros. Y muchos a estos puntos pueden reaccionar haciendo una estrategia personal, basada en su entendimiento, basada en una buena idea, o yendo al médico, o si te han atacado en tu trabajo, buscas un nuevo empleo, o si las cosas son muy difíciles, buscas consejo en alguien, o si tus hijos se han puesto tremendos, vas y los castigas. Algunos otros responden de una manera diferente y toman las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero yo he visto un patrón, para lo cual yo sé que tú has pasado por ahí. Vas, te levantas en armas y ocasión tras ocasión, conflicto tras conflicto, levantas tus armas, pero de repente parece que el enemigo se volvió a levantar y que todo lo que hiciste ahora se está derrumbando. Y yo te hablo a ti que estás casado, que tu vida es difícil, guerreas y no ves un cambio en esa persona. Y yo quiero hablarte a ti que estás casado, a ti que tienes batallas en el trabajo, a ti que tienes batallas espirituales, porque hoy es el tiempo de que podamos pelear de una manera diferente. El error que yo he encontrado es que una y otra vez peleas contra Satanás, pero estás peleando desde el lugar incorrecto, desde la posición incorrecta. Es decir, que para poder entrar en la batalla tienes que tomar tu posición correcta y pelear desde el lugar correcto. Y lo primero que yo quiero que comprendas hoy es lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 5, verso del 1 al 4. Dice la escritura: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios. Mírame un momento. ¿Cuántas veces sientes que llegan los filisteos y te rodean a ti y agarran el arca que eres tú? Y te agarran a patadas. Y te agarran y te la hacen difíciles con palabras, con acciones, pero aún mismo tus propios pensamientos comienzan a abundar en ti y ahora resulta que tú mismo eres tu propio enemigo. ¿Alguien lo ha vivido? Levántame tu mano. Diga conmigo: este mensaje es para mí, no para el que no vino. Porque normalmente es, híjole, ¿por qué no lo escuchó? No lo escucha el otro porque el Señor va a tratar con el otro. Y a ti te quiere sacar del lodo, del pozo de la desesperación. Así que ¿cuántos están aquí conmigo? Continúa la escritura. La llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová.
Presta atención a lo que dice aquí. El Dios falso estaba ahora postrado delante del arca de Jehová. Quiero que comprendas esto. El arca de Jehová no hizo guerra. El arca de Jehová manifestaba toda la gloria de Dios. Es decir, que todo aquello que se acerca a la gloria de Dios se postra. Y continúa la escritura. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y quiero que tú sepas que eso que sucedió en el arca es lo mismo que sucede cuando tú tienes la posición correcta y estás en el lugar correcto y sabes quién eres tú delante de Dios. En ese momento viene la influencia demoníaca y se tiene que postrar delante del arca de Dios que eres tú. Es decir, que todo ataque, todo contraataque, cuando viene contra ti, se tiene que someter. Porque todo Dios falso se postra ante el arca de Dios. Diga conmigo, yo soy el arca de Dios. Y quiero hablarte de 4 fuerzas, las cuales provocan que tú avances espiritualmente. 4 fuerzas que producen que el conflicto, que la división, que el desánimo se ha destruido. ¿Alguien ha pasado por algo así? Entonces es necesario que aprendamos. Muchos de nosotros entramos en la guerra espiritual sin comprender realmente desde dónde tengo que pelear. Muchos de nosotros empezamos la realidad de la guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Y comprendemos que la guerra es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y sabes contra quién te vas a agarrar a golpes. Pero has olvidado la posición que tú tienes. Has olvidado dónde tú tienes que estar. Y toda la escritura, particularmente el libro de Efesios, nos habla de mi posición. Fíjate, tú vas contra Satanás, haces guerra espiritual, te enfrentas, pero después del enfrentamiento sucede algo, estás cansado. ¿A poco no? Tú que has entrado en la guerra espiritual te cansas. Pero eventualmente lo que tú en un tiempo de oración derribaste, ahora se vuelve a levantar. ¿Por qué pasa eso? Porque estás peleando desde el lugar incorrecto. El lugar correcto es que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero ¿qué es esto? No es de que físicamente tú estés ahí, porque yo me veo aquí. Pero cuando tú danzas, cuando sí danzas, cuando sí adoras, comienzas a sentir la presencia de Dios. Quizás no vino el cielo porque el Señor te lleva a vivir el cielo. Y comienzas a sentir una atmósfera totalmente diferente. Y es desde ese lugar, desde lugares celestiales, juntamente con Cristo, desde donde tú tienes que pelear. Es decir, no me tengo que pelear con el carácter de la persona, no me tengo que pelear con su personalidad, no me tengo que pelear con el síntoma que estoy padeciendo en mi cuerpo, porque en el momento en el que coloco mi mirada en eso, coloco la mirada en lo que me rodea, automáticamente comienzo a pelear desde el territorio del enemigo. Si yo veo que mi esposo es un hijo del vecino y comienzo a ver su carácter y me enoja, automáticamente estoy peleando desde el terreno de Satanás.
Es decir, nosotros tenemos que prestar atención. En el primer capítulo de Efesios, en el segundo, en el tercero, me muestra frases como en Cristo, en Dios. Es decir, que la frase previa a comprender antes de ir a la guerra es en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Dígalo fuerte, en Cristo. Es decir, que el enfoque de la guerra espiritual debe de radicar en dónde estoy, no contra quién peleo, sino en dónde estoy. Es decir, que tiene que tener un mayor peso el hecho de que yo estoy en Cristo que el hecho de que me siento atacado por alguien. Por eso la misma escritura, yo encuentro en el libro de Efesios que Pablo ora por nosotros. Y la escritura dice que nosotros abramos, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos tres cosas vitales en nuestra vida. Efesios capítulo 1, verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí nos dice para qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Mírame un momento. ¿El Señor te ha llamado a pelearte con tu esposo? ¿El Señor te ha llamado para pelearte con una enfermedad? ¿El Señor te ha llamado para ir a mendigar dinero? Mira lo que dice. Tiene que ser alumbrado nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y luego continúa: ¿y cuáles son? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Yo te pregunto, ¿la herencia que vas a dejar a tus hijos o la herencia que te dejaron será tu satisfacción? No. Al contrario, en muchas familias es la gota que es derramada del vaso para que haya pique y se divida la casa a causa de una herencia basura. Pero la riqueza que el Señor nos deja son algunos puntos, los cuales hoy quiero que te sean revelados para que sepas cómo ir y someter a tu enemigo. Y continúa la escritura: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Hay alguno aquí que cree en Jesucristo? ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo? Dáselo fuerte al Rey. Que veamos la supereminente fuerza de su poder, la cual ha operado en Jesucristo. La fuerza de su poder, dice la escritura, que se manifestó cuando Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra sobre todo lo creado, sobre los principados, sobre los señoríos, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda autoridad, sobre todo lo que está en los cielos, sobre todo lo que está en la tierra, sobre todo lo que está bajo la tierra. Lo he hecho en el pasado, lo he hecho en el futuro y lo que está en este tiempo. Pero esta supereminente grandeza de su poder hoy tiene que ser desatada por medio de uno. Ahí yo hubiera dicho amén. Esa gloriosa y abundante riqueza en su poder tiene que ser manifestada en uno. ¿Para qué? Para actuar contra Satanás. Pero esa manifestación se tiene que dar desde un lugar correcto. Es decir, que el lugar correcto involucra que yo estoy en Cristo, que yo estoy en lugares celestiales. Si tú aprendes esas dos revelaciones, tu actuar contra el enemigo será victorioso. Yo estoy en Cristo.
peleo desde lugares celestiales. Pero aquí hay un punto importante. ¿Por qué no puedes pelear? ¿Por qué de repente sientes que alguien te cierra la garganta? ¿Por qué de repente sientes que no brotan las palabras muy fácil? Porque el pecado viene a destruir la revelación. ¿Por qué? Porque la culpa viene a quitarte tu posición. Pero también el engaño de Satanás busca mantenerte a ti atado. Por eso viene el conflicto y en vez de ir contra el enemigo, vas contra la persona. Es decir, en vez de comprender Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4 y Efesios 5, te vas hasta la última hoja. Y la guerra no es la última hoja, es la preparación en la cual yo estoy en lugares celestiales muy por encima de Satanás. ¿Estás conmigo? Porque de acuerdo a la Escritura, Jesús está muy por encima de Satanás, muy por encima de principados, muy por encima de potestades. Y yo estoy juntamente sentado con Cristo, muy por encima de Él. ¿Por qué tienes que fallar en tu pelea? Tú estás muy por encima de Satanás, muy por encima de la enfermedad, muy por encima del pecado, muy por encima de todo principado, autoridad, señorío. Esa es tu posición. ¿Por qué? Porque tú estás sentado a la par de Jesucristo. Y la Escritura dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo mis pies. Y yo estoy con Cristo y bajo mis pies está Satanás, no por encima. Dale palmas a Jesús, solo al Rey. La Escritura me enseña que Jesús entró al infierno. Ay, pastor, ¿cómo cree? Lea su Biblia. Entró al infierno, destruyó el poder, destruyó la autoridad, destruyó el derecho legal que Satanás tenía sobre de ti. Pero no solo eso, derribó, derrocó todo espíritu demoníaco y me tomó y me sacó del infierno y me colocó a su diestra. Ese es mi Cristo. No sé cuál sea tu Cristo, ese es mi Cristo. Por eso yo estoy por encima de la enfermedad, por encima del poder de las tinieblas, y Satanás no puede venir y tocarme. Pero ¿cuál es el problema? Que no peleas desde esa posición. Solo vas, atas, echas fuera, pero no peleas desde la posición correcta. Por eso es necesario comenzar a usar mi boca. Diga conmigo: mi boca. Para someter a Satanás, para someter las huestes, pero desde un lugar correcto. Porque de acuerdo a la física, abajo es abajo, abajo no es arriba. Y si la Escritura dice que Satanás está abajo, está abajo. No tiene por qué enfermarme, no tiene por qué atacarme, porque Él está sometido bajo mis pies. ¿Sabes por qué hay conflicto en tu matrimonio? Porque Satanás ahí está en medio de los dos. Ahí tienes frío, gordito, a ver, te tapo, chiquito. Quiero que comprendas, igual con tus hijos. ¿Sabes por qué son un caos? Porque tú no los educas. Los educa Satanás. ¿Cómo? Por medio de esa pantallita llamada celular. Quiero que comprendamos que nuestra posición de estar en Cristo involucra que los cielos están en la tierra y están en mi casa y están en mi vida y están en mi familia. Es decir, es bueno ir y guerrear contra Satanás. Es bueno ir y establecer el reino de Dios, pero tú no lo puedes hacer
si no tienes la revelación de que yo estoy en Cristo y estoy en lugares celestiales. Y ahí es donde toma lugar la escritura: ya no vivo yo, sino Cristo. Y Satanás no es pieza para Cristo. Satanás no puede con mi Cristo. Puede contra ti como persona, puede destruirte a ti, puede destruir tu familia, pero si Cristo está en mí, Satanás tiene que huir. Mira lo que dice la escritura, Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no dice fortalécete en tu guerra espiritual, no dice fortalécete en las veces que tú te desgarras la garganta. Fortalécete en la victoria que Él te dio, fortalécete en el poder que Él tiene. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos de acuerdo a mi estrategia para derribar al enemigo, en mi pensamiento para evitar el pecado, automáticamente comienzo a levantar fortalezas en mi mente. ¿Por qué? Porque aprendes la primera vez a hacer guerra, y la segunda ocasión que quieres hacer guerra la haces de manera igual. ¿Qué pasó? Para ti entonces no es guerra, es un método. Y Satanás no es tonto. Satanás sabe cómo peleas. Satanás sabe que tú vas a atar. Pero también Satanás sabe que no tienes la revelación de que estoy en Cristo, estoy en lugares celestiales. Por eso de manera momentánea guerreas y parece que todo se aplaca, pero de repente ¡fum!, se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque nuestras ideas como personas generan fortalezas mentales, y esas fortalezas son nuestras ideas y bloquean nuestro avance espiritual. Por eso es necesario que comprendamos que para hacer frente a Satanás necesitamos ser guiados por el Espíritu, no por mi idea, no por lo que yo aprendí. Por eso la escritura en el libro de Romanos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, para ahora derribar las fortalezas mentales, tú y yo tenemos que permanecer en nuestra posición de hijo. Y desde nuestra posición de hijo, antes de ir a la guerra, tenemos que levantar un altar de adoración, un altar de honra, y luego enfrentarnos al enemigo usando el nombre de Jesucristo, tomando la victoria que tenemos en su sangre, y Satanás tiene que huir. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos saber que Jesucristo está por encima de todo lo creado. No hay nada que se pueda igualar al Señor. Pero aquí hay un error. Muchos de nosotros llegamos a un lugar y comenzamos a preguntarnos: ¿qué espíritu hay aquí? ¿Qué principado hay aquí? ¿Quién está gobernando ese prostíbulo? ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás dando mayor honra a ese espíritu. La escritura me enseña que Jesús está por encima de todo espíritu. ¿Quién gobierna? Jesucristo. ¿Quién gobierna? El Espíritu Santo. Y cuando tú y yo empezamos, no, es que en fulanito, fulanita hay tal espíritu, en vez de darle la gloria al Espíritu Santo, le estás dando la gloria a aquel que posee esa persona. Entonces, ¿quién gobierna México? ¿Quién gobierna tu casa?
¿Quién gobierna tu trabajo? ¿Quién gobierna tus hijos? ¿Quién gobierna el mañoso de tu esposo? ¿Quién le da palmas a Jesucristo? La realidad es que Jesús está por encima de todo lo creado. Jesús es el que está controlándolo todo. ¿Por qué? Porque a causa de su nombre, a causa de su gobierno, a causa de su dominio, todo lo creado es vanidad y está sometido a sus pies. Por eso cuando Él llega, la luz de Cristo llega a una casa, la tiniebla se tiene que desbaratar. Por eso es necesario que sepas, que te sea revelado, que tú estás juntamente con Cristo. A todo lugar donde vas, estás juntamente con Cristo. Y todo lo que venga contra ti tiene que caer frente al arca de Dios. Tiene que desplomarse, tiene que postrarse delante del arca de Dios. Aquí toma la palabra lugar, que es mayor el que esté en mí que el que esté en el mundo. A todo lugar que vayas, todo se tiene que postrar, porque es mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Es decir, cuando tú disciernas, ¿qué es discernir? Que comprendas, que veas espiritualmente, que desmenuces las situaciones y en tu espíritu comprendas que hay algo raro, algo equivocado en tu trabajo, algo equivocado en tu familia. Entonces tienes que hacer lo que Jesús hizo. Jesús se acerca con el gadareno. El gadareno era de la propiedad de Jesús. Jesús era el dueño de ese hombre endemoniado. ¿Y qué hizo? Solo quitó el estorbo, quitó a Satanás y le dijo: vete de aquí. No veo a Jesús gritando, veo a Jesús ejerciendo dominio. Veo a Jesús comprendiendo que Él es dueño de todas las cosas. Y si Él es dueño de todas las cosas y el dueño de todo está en mí, yo puedo ejercer dominio. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que yo estoy viendo en el gadareno, que fue creado por mi Jesús, la autoridad declarando: quítate de lo mío. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús lo que estaba haciendo era ejerciendo derecho legal sobre su propiedad. Y todo aquello que estaba en su propiedad, Jesús lo corrió. Si ahorita tú llegas a tu casa y encuentras a alguien, lo agarras a balazos o lo agarras a golpes. ¿Por qué? Porque está en tu propiedad. Fue lo que hizo Jesús. Vio cerca de 8,000 demonios en ese hombre que lo conocemos como el gadareno. Y Jesús era el dueño del gadareno. ¿Y qué le dijo a los demonios? Largo. Estás estorbando en mi propiedad. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? Es decir, que delante de Jesús no hay nada más alto, no hay nada más grande, porque Jesús es el Todopoderoso. Pero torpemente el hombre se hace métodos y busca manifestar muchos demonios y busca comprender muchas maneras de guerra, cuando en realidad, si Cristo es conmigo, ¿alguien le da palmas a Jesús? Dáselas fuerte al Rey. Es decir, antes de comenzar a explicarte 4 principios, es necesario que tú sepas que para ir a la guerra espiritual y provocar que Satanás suelte mis cosas, suelte mi familia, suelte mi trabajo, tengo que actuar en 2 lugares. Cristo, no te oí. Cristo, y estoy en lugares. Ok, ¿me comprendiste? Ahora quiero explicarte 4 fuerzas, 4 maneras en las que podemos, bueno, no podemos actuar, sino que tenemos que comprender para actuar en contra de Satanás. Antes de explicártelas,
Durante semanas pasadas yo tuve grandes enfrentamientos con el enemigo, problemas de dificultad en mi salud, sueños pero muy malos, cosas difíciles. Y el Señor me mostraba que estaba peleando desde el mismo lugar, haciendo la misma guerra, y por eso me levantaba contra el enemigo y de repente regresaba. Y fue lo que me enseñó, lo que te quiero enseñar. Es decir, esta no es una prédica nada más para que, ay, qué padre, mira, ya cumplí con el Señor, ya fue el domingo. No. Quiero compartírtelo porque a mí me ha funcionado. Lo recibí del Señor y te lo quiero compartir para que tú actúes. ¿Hay alguno aquí que tenga alguna bronca en su casa? Levánteme su mano. Entonces diga conmigo, tengo que actuar. El que no tiene broncas al final pasa y me firma la Biblia. ¿Ok? La primera, hay que actuar con la revelación de en el principio. Diga conmigo, el principio. Dígalo fuerte, el principio. Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto nos da luz de algo. ¿Quién llegó primero, Satanás o Jesús? Diga conmigo, en el principio. Dígalo fuerte, en el principio. Aquí yo puedo observar que en el principio estaba Jesús, estaba el Padre, estaba el Hijo. Y en el libro de Efesios dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que desde el principio yo estaba aquí. Vuelvo a repetir. En el principio yo estaba aquí, porque yo estoy donde está Cristo. ¿Alguien le da palmas a Jesús? Es decir, que desde antes de la fundación del mundo yo estaba aquí. Es decir, que delante de los ojos de Dios, antes de que viniera Satanás, yo estaba aquí. Ahí se está uniendo con esto. Es decir, cuando tú y yo llegamos a un lugar y decimos, ¿quién llegó primero? ¿Para qué lo preguntas? Para saber quién tiene autoridad, para saber quién es el bueno ahí. Es decir, que si Jesús llegó primero, Él es el que tiene la autoridad. Si Jesús llegó primero, Él es el que tiene todo poder. Si Jesús llegó primero, es de Él el territorio. Y si Jesús llegó primero, yo llegué con Él. ¿Quién tiene autoridad? Únete al mensaje. Necesitas comprender tu posición de autoridad. Mira lo que dice la Escritura. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Diga conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y luego continúa, el mundo y los que en él habitan. Ahí está tu herencia. Herencia entre los santos. Efesios 1. ¿Para qué llegas hasta Efesios 6? No sabes qué pelear. Ahí está donde tú puedes ejercer todo dominio. Es decir, que si el Señor, de Él son todas las cosas, y yo estoy sentado juntamente con Cristo, y yo soy hijo de Dios, puedo ejercer derecho legal sobre todo lo que invada mi territorio. ¿Cuál es tu territorio? Tu casa, tu familia, tu trabajo, a donde quiera que vayas, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si es del Señor, también es. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Es decir, actuar en la revelación de en el principio me guía a actuar como derecho legal, como propietario sobre toda mi herencia. Por lo tanto, esta tierra me pertenece. Y si yo encuentro a Satanás, le puedo decir, yo llegué primero, lárgate de aquí. ¿Por qué no lo haces? ¿Estás conmigo? Tienes crisis en tu casa, tienes crisis en tu trabajo. Yo llegué primero, Satanás, te largas.
porque ejerces derecho legal, porque es tuyo. Segunda fuerza o segundo principio: actuar en autoridad. Diga conmigo: yo soy una voz. Usted está dormido. Diga conmigo: yo soy una voz. Dígalo fuerte: yo soy una voz. Dice la Escritura, Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Lucas 10, 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada. ¿Y entonces por qué andas enfermo? Entonces ¿por qué andas con conflictos en casa? Algo te ha dañado. Diga conmigo: tengo que actuar en autoridad. Tengo que actuar ejerciendo gobierno. ¿Estás conmigo, iglesia? Quiero que observes algo. Al final del Sermón del Monte dice la Escritura que la gente les dijo a las personas, que la gente hablaba de Jesús y dijeron: ese hombre habla de manera diferente a la de los escribas. Habla como quien tiene autoridad. Y aquí viene la revelación de que eres una voz. Autoridad significa que actúo bajo una asignación con toda capacidad. ¿Para qué? Para hablar. Diga conmigo: para hablar. Y si hablas, estás estableciendo un decreto. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, el Señor nos dio el derecho de hablarle al Padre, oración, pero de hablarle a las cosas en el nombre de Dios, profecía. ¿Estás conmigo? Es decir, que nosotros como hijos de Dios podemos hablar como consecuencia de que Jesús quitó el pecado, como consecuencia de que yo estoy crucificado juntamente con Cristo, como consecuencia que estoy sentado juntamente con Cristo, pero también como consecuencia de que bajo mis pies está Satanás. Por lo tanto, tú puedes y tienes y debes ejercer el derecho de hablar. Porque una persona que ejerce el derecho de hablar ejecuta gobierno, ejecuta dominio. No es lo mismo gritar que ejercer autoridad. Una persona con autoridad, todo el mundo espiritual se detiene ante él. La Escritura dice que Jesús no gritó en las calles, ni apagó el pábilo que humea, ni rompió la caña cascada. Es decir, Jesús no actuaba imprudentemente ni violentamente. Él ejercía autoridad. Por lo tanto, tú tienes ese derecho de hablar. ¿Para qué? Para establecer un decreto en contra de cualquier condición que vivas, en contra de cualquier territorio en el que estés, en contra de cualquier conducta que estás viviendo. Pero también tienes el derecho de establecer bendición. Bendición para tu casa, para tu trabajo, para la gente que te rodea. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo el Señor creó todas las cosas? Hablando. O sea que si tú eres de los que ora con la mente, Satanás te va a aplastar. Porque para ejercer gobierno, para ejercer dominio, tienes que hablar. El derecho de hablar, familia, es un respaldo que Dios nos da para abrir brechas de bendición, para establecer un gobierno. Quizás piensas: pero ¿cómo voy a establecer un gobierno con mi esposo si él es totalmente contrario a mi carácter? Echa fuera aquello que esté en tu esposo
Tienes que aprender a actuar como una voz de autoridad. ¿Cómo actuó Jesús? Él iba en la barca, dice la Escritura, y vino una gran tormenta, grandes vientos, y él ejerció autoridad y los vientos cesaron y vino gran bonanza. Es decir, que tú puedes ejercer lo mismo, porque hoy el Señor quiere hablar a través de ti para que su gobierno, su reino se establezca a donde quiera que tú vayas. ¿Para qué? Para arrancar el engaño, para quitar el tropiezo que Satanás quiere ejecutar, porque suya es la tierra y su plenitud y te pertenece a ti. Y te ha dado autoridad para ejercer gobierno, para ejercer dominio. Pero si no lo haces, seguirás durmiendo con el enemigo. Fuerza número 3, gobernadores del mundo. Eso nos lo explica el libro de Efesios, capítulo 6. ¿Y qué son los gobernadores del mundo? Muy sencillo. Son aquellos que involucran o que impulsan pensamientos sobre las personas. Por ejemplo, alguna autoridad delegada que comienza a hablar, está hablando siendo influenciado por espíritus demoníacos, está siendo influenciado por costumbres antiguas o paganas. Por ejemplo, Dios no existe, o la torpeza de que están hablando ahora del género. Nosotros no tenemos género, tenemos sexo. ¿Son hombres o son mujeres? Punto. ¿Dudas que eres? Mírate en un espejo desnudo. Esta es la respuesta. No, pastor, es que a mí como que cacho el granizo. Venga para que lo libere. No tenemos género, tenemos un sexo. Es decir, que esa ideología de género no es más que la influencia demoníaca impulsada por gobernadores de las tinieblas. ¿Estás conmigo? De la misma manera en la que son impulsados los pensamientos de destrucción, de muerte, de homosexualidad, también son impulsados los pensamientos de vida, los pensamientos de prosperidad, los pensamientos de santidad. Y es ahí donde tú y yo debemos actuar a través de la oración. ¿Cómo vamos a orar? Derribando todo argumento, destruyendo toda oposición, pero declarando vida en el nombre de Jesucristo. Es decir, lo que hacen los gobernadores de las tinieblas es influenciar temor sobre las personas. ¿Qué es lo que hace un hechicero? Ejercer temor. Tú vas para que te hagan alguna torpeza, no vaya, por favor, si no va a estar en conflictos. Y lo que hacen esos brujos es generar temor. Mira, tu primo ya te está brujeando y tienes que volver la próxima semana y después otra vez para que te hagan otro encantamiento. ¿Y cuál es el problema? De que nunca hicieron nada y solamente te vaciaron el bolsillo. Porque los brujos, los hechiceros, los agoreros y toda esa bola de feos quieren ejecutar temor sobre la gente. Porque a base del temor viene la lana. Y si una persona vive en temor, jamás vivirá en libertad. ¿Estás conmigo, iglesia? Por eso nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos tener el entendimiento de que Cristo está en mí y que desde lugares celestiales puedo ejercer gobierno, dominio y echar fuera la tiniebla, echar fuera la opresión, echar fuera los malos ratos. Pero ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Quiero recordarte, todo lo que se acerca al arca de Dios tiene que postrarse. Se está acercando la enfermedad, tiene que postrarse. Se está acercando algo contrario a la voluntad de Dios, tiene que postrarse. Se está acercando la derrota, tiene que postrarse.
Se está acercando la angustia, tiene que postrarse. Porque una persona que camina en la revelación de que él o ella es el arca de Dios, el que actúa es el Señor en ti. El arca nunca guerreó. El arca manifestó la gloria de Dios y todo se le postró. Es decir, no es magia, es el poder de Dios puesto en el arca. Y alguien aquí es hijo de Dios. Y si es usted hijo de Dios, tiene el derecho de manifestar el poder del cielo. Tienes que actuar en revelación. Cuarta fuerza, espíritus. De acuerdo a la palabra, todo lo que vivimos de manera negativa es una influencia de un tipo de espíritu. Acompáñame rápidamente, Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la escritura: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aquí habla por primera vez de espíritus. Contra huestes espirituales. ¿Y qué dice? De maldad. ¿Y qué es maldad? La maldad es el deseo, el acto de dañar, de destruir la vida humana. Es decir, el aborto no es que haya un espíritu de aborto, es que es un espíritu de maldad que influencia el aborto. El adulterio, el asesinato, la violación, el robo entre hermanos, son espíritus de maldad que buscan destruir la humanidad. ¿Qué es lo que produce que un matrimonio se destruya? La maldad. ¿Qué es lo que produce que haya envidia entre la familia? La maldad. ¿Qué es lo que está provocando que tú estés murmurando o que te levantes en contra de una autoridad? La maldad. Es decir, para que tú y yo podamos detener esto, tenemos que saber contra qué vamos. Ya te traje hasta Efesios 6. Por lo tanto, peleando desde mi posición de hijo, en lugares celestiales, ahora sé contra qué voy a atacar. Es decir, que las drogas, la prostitución, la trata, la ideología de género no es más que un espíritu de maldad. Está siendo impulsado por la maldad. La Biblia es muy específica. Y aquellos que son una voz, que actúan desde el derecho legal que ellos llegaron en el principio, ejerciendo autoridad, pueden llegar contra Satanás y decirle: quítate de mi casa, quítate de mi familia, quítate de mi trabajo. ¿Por qué? Porque tú llegaste primero. O le vas a entregar tu casa a alguien que no es dueño. Y Salmos nos dijo: el Señor es dueño de toda la tierra y su plenitud. ¿Estás conmigo, iglesia? Por lo tanto, tenemos que ejercer autoridad. Todo aquello que te estorbe, ejerciendo gobierno, ejerciendo autoridad, desde tu posición de hijo, desde lugares celestiales, puedes decirle a Satanás: quítate en el nombre de Jesucristo. ¿Hay algo difícil en tu casa con tu esposo? Declara: quítate, Satanás, de mi esposo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Aun cuando el otro se ría, aun cuando el otro no entienda, no sabe, está cegado, está envilecido, está caminando bajo orgullo. Pero si tú ejerces gobierno, ejerces dominio, provocarás un cambio en tu casa. Por eso tenemos que levantarnos como Jesucristo lo hizo. ¿Hay alguno dispuesto a hacerlo aquí? Es decir, mis amados, donde quiera que tú vayas, te vas a enfrentar a estas cuatro fuerzas. Pero donde quiera que vayas,
tú tienes que levantar un altar de adoración. Porque el altar de adoración es un lugar donde solamente Dios recibe la gloria. Donde estaba el arca de Dios, continuamente era adorada. Por lo tanto, cuando llega el arca a algún lugar, Satanás tiembla, porque Satanás está vencido. Dice la Escritura que delante del arca la cabeza de Dagón fue rota. Todo principado no tiene poder delante de la gloria de Dios. Sus manos fueron quebradas. No hay manera de atacar. Pero si no estás en esa revelación, Satanás te puede agarrar como trapo viejo. Necesitas saber que todo lo que se acerca al arca, que eres tú, se tiene que postrar. Tenemos que actuar con esas 4 fuerzas. Yo llegué primero. Diga conmigo, yo llegué primero. Declare conmigo, yo tengo derecho de hablar. Porque el primero que tiene derecho de hablar es el que ejecuta la ley. El primero que tiene derecho de hablar es el que pone las reglas. Y yo pongo las reglas, porque Cristo está en mi vida. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? A donde quiera que yo voy, puedo ejercer autoridad, gobierno. Podemos sojuzgar la tierra, aún las bestias del mar, dice la Escritura. Pero tenemos que ejercer dominio, gobierno. ¿En contra de qué? ¿De mi esposo? Del espíritu de maldad que lo influencia. ¿Estás conmigo? Es decir, no involucra lo que diga Satanás. No involucra la acción que hacen mis hijos. Involucra que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y la Escritura dice que no se halló lugar para Satanás en esta tierra. Y si no se halló lugar en esta tierra, tampoco en mi casa, tampoco en mis hijos, tampoco en mi trabajo. Es tiempo de actuar con el entendimiento que usted es hijo de Dios. Así que hoy quiero pedirte, ¿hay alguno aquí que tenga una batalla? Póngase en pie entonces. Vamos a guerrear. Vamos a echar fuera al enemigo. Es tiempo de que usted aprenda a ejercer gobierno, ejercer dominio en contra de Satanás. Y si termina yéndose alguno de la iglesia, es porque no era de la iglesia. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Levanta tus manos bien en alto y dile al Señor: Señor, yo te pertenezco a ti. Y tú llegaste primero a la tierra, tú la fundaste desde sus cimientos, con sabiduría, con inteligencia. Me diste a mí por profeta a las naciones, me engendraste en el vientre de mi madre, y hoy puedo ejercer gobierno, hoy puedo ejercer dominio en contra de Satanás, porque la riqueza que tengo a través de tu nombre es mayor de lo que yo puedo pensar. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, ejerzo gobierno de que yo llegué primero. Yo llegué primero. Satanás, en el nombre de Jesucristo, yo llegué primero a esta casa. Yo llegué primero a mi trabajo. Yo llegué primero a la iglesia. Quítate, Satanás. Quítate de mi casa. Quítate de la iglesia. Quítate de mis hijos. Quítate de mi esposo. Hoy, en el nombre de Jesucristo, ejercemos el principio de que yo llegué primero. Yo soy una voz que actúa en sabiduría, en autoridad, una voz que pone la ley, que implanta las reglas. Satanás, escrito está, no se halló lugar para ti. Ni tú ni tus aliados sales de este lugar. Sales, muerte. Todo espíritu de maldad, sometidos son con cadenas irrompibles del Espíritu Santo, y sueltas esta iglesia, sueltas mi trabajo, sueltas mi salud, porque yo soy hijo de Dios y estoy sentado juntamente con Cristo
en lugares celestiales. Y hoy vas a ir en contra de la enfermedad que tienes. Y vas a declarar: en el nombre de Jesucristo, yo llegué primero, enfermedad. Yo fui creado a la imagen de Dios. Y hoy, enfermedad, sueltas mi cuerpo, sueltas mi garganta, sueltas mi estómago, sueltas mis riñones, sueltas en el nombre de Jesús cada parte de mi cuerpo, porque escrito está: yo soy hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Satanás, sueltas mi tiroides, suéltala. Sueltas mi vida, sueltas la iglesia, sueltas mi familia, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldad, atado eres, quebrado es tu poder, roto tu brazo derecho, desceñido de tus armas, y en el nombre de Jesús huyes, 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 en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, ese